Asociación Escéptica de Chile presenta El Poder de la Duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos de nuevo en El Poder de la Duda. Temporada 2 ya, ¿eh? La producción decidió que éramos buen negocio y nos ha financiado una segunda temporada para este año 2018. Así es que nos juntamos de nuevo a sacarle lustre a los micrófonos, esta vez con un invitado. Tenemos a Claudio Fuentes Bravo, que es profesor de psicología en la Universidad Diego Portales. Nos va a estar conversando acerca de temas relacionados con el escepticismo. Vamos a ver si logramos juntar los temas. Y para ayudarme en esta conversación está Maite Vergara con nosotros por primera vez frente al micrófono. Hola, Maite. Hola. Y otro Claudio, esperemos que no se nos confundan durante la conversación. ¿Qué tal, Claudio? Sí, un buen punto. Hola, mucho gusto estar acá. Nos vamos a referir a Don Claudio, para el invitado, y a Claudio a secas. Pequeño Claudio. Pequeño Claudio. Claudio Junior, de panelista. Bueno, pongámonos serios. Claudio Fuentes Bravo, entonces es licenciado y profesor de filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un máster en lógica y filosofía de la Universidad de Salamanca, en España, y está haciendo un doctorado en la misma universidad. Entonces, tu formación es más bien de filósofo, ¿no? ¿Y qué hace un filósofo en la Facultad de Psicología? Esto es una larga historia, ¿no? Primero, gracias por la invitación. Vamos a ver hacia dónde llegamos con la conversa, ¿no? Está interesante. Bueno, yo siempre he sido bastante inquieto en términos de cuáles son los temas que abordo, etcétera. La verdad es que estudié filosofía, siempre digo, por descartes, ¿no? No por el filósofo, sino que por descartando otras opciones. Era un filósofo cartesiano. Cartesiano. Sí, la verdad es que como no sabía en específico si es que me gustaba más la ingeniería o la biología, que eran como las cosas que más disfrutaba en el colegio, sí que esto es filosofía porque eso como que da para todo, ¿no? En la ingenuidad de alguien que tiene 17 años, ¿no? Así que seguí en la filosofía y nunca he sido, como dicen los colegas, un filósofo profesional, ¿no? Alguien que agarra un tema, lo desarrolla y trabaja en eso bastantes años. Entonces, por eso que me interesé más por la lógica matemática, por la filosofía y la ciencia, para hacer investigación en temas como la psicología, las ciencias cognitivas, la biología, las matemáticas, y he estado siempre alternando en varios temas. Así que no soy un filósofo que hable de Heidegger o de Aristóteles, sino que más bien estoy en temas diversos, tratando de ver con intereses empíricos y también a veces a ver cuál es la reflexión que uno puede hacer tras ese tipo de discusiones. La lógica parece que fuera tu tema central, ¿no? El que has ido desarrollando y el que de alguna manera tratas de pegar con chicle a la psicología, perdonando a los psicólogos presentes. ¿A mí? Sí, la lógica fue un refugio, diría yo, en la universidad, porque me interesaba, voy a ser bien honesto, a esta altura, no empecé a tener los ramos de Platón, de Aristóteles, de San Agustín, y dije, esto no tiene nada que ver conmigo. Y la lógica, que era como el curso de corta cabeza en filosofía, y que más bien era un ramo instrumental, me interesó muchísimo, y la lógica me llevó, digamos, a pensar en el lenguaje, en los lenguajes, ¿no? Porque ¿qué es lo que puede reunir, digamos, el interés por la música, por las matemáticas, por la biología, por el ADN? Lenguaje, ¿no? Lo que hay detrás de eso es codificación, lenguaje, estructura, patrones. Finalmente eso es, digamos, el elemento unificador de mis intereses intelectuales. A propósito del lenguaje, yo presenté muy brevemente que tú eres profesor de la Universidad Diego Portales, pero además tú eres el director de un centro de investigación bien particular, ¿no? El Centro de Estudios de Argumentación y Razonamiento. Exacto. En el año 2008 presentamos un proyecto en la universidad de desarrollar investigación, docencia, extensión académica
en un tema que venía siendo bien importante y que estaban haciendo en Latinoamérica en un par de lugares, que era la teoría de la argumentación, que eso está vinculado, que tiene distintos nombres dependiendo en qué tradiciones te inscribes, ¿no? Lógica informal llaman los canadienses, puede ser una lógica basada en el lenguaje natural. Otros lo llaman pensamiento crítico, y más bien en la escuela europea se ha llamado teoría de la argumentación. ¿Sí? Es que es como una segunda vuelta a la lógica formal que en algún minuto cumplió ese rol de formación básica del razonamiento, del pensamiento, ¿no? Sí. ¿Y por qué es importante este tipo de argumentación, de lógica informal? ¿Por qué es importante? Porque la lógica formal, la lógica inicial, lógica básica, tiene varios nombres, hasta lógica elemental, si uno recuerda algunos libros que se estudiaban, por lo menos en mis tiempos, y ya no se enseña lógica, así como no se enseña gramática ni teoría de conjuntos, que ese es uno de los dramas de nuestra educación, ¿no? Que se han ido perdiendo paréntesis, ¿no? Se ha ido perdiendo todos los momentos, los lugares en el currículum académico, ya sea educación básica, media, universitaria, en donde tú tienes la posibilidad de mirar la estructura, ¿no? Que, por ejemplo, en matemática, la teoría de conjuntos, en filosofía de la lógica y la gramática en idioma o el lenguaje o el castellano, como decíamos antes. No sé cuáles son las razones, pero es preocupante, ¿no? No sé si a eso está concertado. Hay un poco de ideología detrás de eso, claramente, pero yo he puesto el tema en algunos círculos por ahí, pero claro, la gente cuando está entusiasmada con otras cosas no hay cómo sacarla de ahí. Claro. Pero el tema era ¿por qué? ¿Es importante la lógica informal esta que se está...? Sí, porque en lugar de la lógica en los planes de estudio, pues o sea, ya es un drama que ni siquiera en filosofía se enseña lógica. Yo entiendo por qué, porque las universidades quieren mantener a los estudiantes y quieren tener suficiente matrícula para que no les cierren la carrera, ¿no? Pues esa es la razón de sacar lógica de una carrera de filosofía. No hay otra. ¿Que se está dando en la universidad? Sí. Entonces, eso se envuelve de otras razones, principalmente es esa, ¿no? Bueno, y en lugar de la lógica, al menos en los países del norte, ¿no? Yo diría que en los años 60, desde el año 60 en adelante, fue ocupado por el movimiento del pensamiento crítico, ¿no? Y básicamente eso tiene que ver con cómo hacemos para incorporar competencias generales de pensamiento o desarrollo del pensamiento, competencias cognitivas, que de alguna manera nosotros vemos que son deficitarias en los estudiantes cuando llegan a la educación secundaria, cuando llegan a la universidad, es más notorio, ¿no? Por ejemplo, habilidades o competencias que tienen que ver con el análisis argumentativo, ¿sí? No solamente el análisis argumentativo a nivel de la lógica que estructura una proposición o que estructura un pensamiento, ¿no? O un razonamiento, sino que también con detectando qué tipos de estructuras o pensamientos que pueden ser falaciosos si usamos ese concepto, ¿no? O que están apartados de un tipo de organización del pensamiento que pueda ser comprensible, compartida con el resto, que pueda ser objetiva, etcétera. Entonces, por eso, esas son las razones de cómo reincorporábamos estas competencias que nos parecía a varios, desde diferentes lugares de crítica, que era necesario poner en el currículum porque parecían deficitarias y parecía que el currículum tradicional no las estaba formando, no las estaba promoviendo ni motivando. Tú mencionas algo importante que es acerca de que esto nos permite la comunicación entre las distintas personas y que algo que se está perdiendo. ¿Podría este déficit en la enseñanza de la lógica y en las formas de razonamiento producir dificultades en el entendimiento entre las personas? Es decir, claramente, se puede abordar de distintas maneras, ¿no? Pero si pienso más en la evidencia, en las sucesivas aplicaciones de test o en las validaciones de test en las que yo he participado sobre pensamiento crítico, lo que tú ves es que la mayoría, o sea, los establecimientos de educación
en Chile y en la mayoría, en Occidente en general, por estos movimientos de acreditación y de uniformidad y estandarización de todos los procesos, lo que ocurre es que están todos volcados hacia el éxito en las pruebas de selección universitaria, ¿sí? Uh-huh. En Chile el nombre de la prueba de selección universitaria es la PSU, y los establecimientos lo que hacen es fundamentalmente entrenar esas capacidades para poder rendir y sacar los puntajes que todo el mundo quiere que saquen, para aparecer en los rankings, etcétera, que es la forma de validar la formación que entregan y la plata que te cobran, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos intentado correlacionar la performance de un estudiante en una prueba de pensamiento crítico estandarizada con la PSU, encontramos que no hay mucha relación. Entonces, hay estudiantes que tienen 720, 750, están en ese rango en la prueba de matemática. Uno podría inferir de allí que alguien que tiene esos puntajes o esos rendimientos en una prueba de matemática específica o la común, digamos, de matemática, tendría buenos rendimientos o éxito en, por ejemplo, testeo de algún tipo de razonamiento, hipótesis, formación de hipótesis, resolución de problemas, y no es así, ¿sí? Entonces, lo que estamos poniendo toda la plata en un sistema de selección que es entrenable, y estamos invisibilizando competencias fundamentales, por ejemplo, para la investigación científica. Entonces, ahí hay un problema, digamos, un poco citando evidencia para responder a lo que tú me estás diciendo. Ahora, creo que nos saltamos una parte acá como para que podamos hablar todo el mismo lenguaje y también con los auditores que nos van a escuchar, pensando en lo que es la lógica en sí, porque es una palabra que es demasiado común a nivel coloquial, uno la suele usar en ámbitos que no tienen nada que ver con lo académico que uno podría estar hablando en este momento, pero en el fondo la lógica es una ciencia formal, ¿no? Como las matemáticas, que estudian la demostración, la inferencia, y creo que sería interesante como que tú pudieras describir, ya que te has dedicado a esto de la lógica informal, como las distintas tipos de lógica, o cuáles son las diferencias fundamentales entre esta informal, la formal, la matemática, etcétera. Yo estaba recordando que cuando dice lógica, seguramente quien escucha recuerda que el uso de es lógico, ¿no? O decir, o que te digan algo y tú respondes como asertivamente o afirmativamente lógico, ¿no? Entonces, claro, no hay nada menos lógico que el sentido común, ¿no? Entonces, cuando se confunde lógica como sustantivo o lógico como adjetivo con el sentido común, ahí tenemos un problema. Recuerdo, para ilustrar eso, una estudiante que cuando yo podía dictar el curso de lógica, porque ya no lo puedo dictar en ninguna parte, porque no existe el curso de lógica. Te quedaste sin estudiante. Me quedé sin estudiante. Entonces una estudiante al final del semestre me dice, profesor, ¿sabe qué? Entendí la lógica. Ahora finalmente yo estaba súper como feliz, orgulloso, feliz. Entonces me dijo, hay que pensar al revés las cosas. Claro, a ver, y después conversando, lo que ella quería decir es que había que pensar como en contra del sentido común para acercarse un poco a una estructuración lógica de un pensamiento, por ejemplo. Da un poco perdida ella, pero quiero ilustrar el tema de la confusión que hay con el concepto de lógica. Ahora bien, hay diferentes maneras de abordar ese tema. Hay una lógica... hay una lógica en el lenguaje natural, así como hay una lógica inscrita en procesos biológicos, o como hay una lógica inscrita incluso en los sistemas de información o en la transmisión de información a nivel físico, ¿no? Podríamos decir que esa es como una lógica natural. Algunos que me escuchen y que conozcan me dicen que ese es como el proyecto de la naturalización de la lógica, ¿sí? Y hay otra lógica que se enseña, que no es la lógica que nosotros creemos que existe en la naturaleza, y esa lógica que se enseña tiene que ver con un sistema, ¿sí? Que lo podemos nosotros fundamentar en conceptos básicos de la matemática, ¿sí? El sistema aristotélico, por ejemplo, que es muy intuitivo, estuvo inspirado en la geometría euclidiana, ¿sí? De que es un proceder desde principios a evidencia particular, ¿no? Es decir, como decir, en base a estas observaciones o a estas generalidades o estos pensamientos o estos axiomas, concluimos lo siguiente, ¿sí? Y él pudo distinguir
qué tipos de razonamientos eran válidos, qué tipos de razonamientos no lo eran, cuáles eran dudosos, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en la lógica que se enseña, ya hago esa diferencia, que es una diferencia que hacía que una tradición latina, ¿no? Hay que pensar básicamente en un sistema aristotélico, ¿no? Es decir, en el modelo del silogismo. Es decir, y ahí cuando hablamos de silogística tiene que ver con esta forma doble, ¿no? Entonces tenemos los antecedentes que de alguna manera que tienen que estar fundamentados en algo, validados de alguna manera, sostenidos, decía Aristóteles, por muchas personas o por cierta autoridad, ¿sí? Ahí ya nos metemos en algunas cosas polémicas, pero era lo que el maestro exponía, ¿no? Y a partir de esos antecedentes, que pueden estar fundamentados de diferentes maneras, uno traza una línea y dice, bueno, estas son las consecuencias a partir de esos antecedentes. Y las maneras en que relacionamos esos antecedentes con esos consecuentes nos dan una cierta estructura, una cierta regularidad que podemos llamar lógica. Eso, digamos, de manera bien básica, vamos a explicarlo. La fatalidad de la lógica formal, al menos, es que no es intuitiva, ¿no? Necesita un sistema de razonamiento que no es el que se da naturalmente en la comunicación entre seres humanos. Y ese es nuestro fetiche también, digamos, cuando uno habla de lógica y cuando uno puede llegar a conclusiones válidas a partir de la información disponible que uno tiene, de las premisas, uno puede llegar a conclusiones válidas o conclusiones inválidas, y la mayor parte de las conclusiones que se dan en temas más o menos oscuros en los medios o en las conversaciones informales, se llega fácilmente a conclusiones inválidas que parecen válidas, ¿no? Que están disfrazadas de razonamientos correctos, pero que son detectables una vez que uno conoce las herramientas, pero que son claramente construcciones que no son válidas. Entonces yo me preguntaba si este divorcio que hay entre el razonamiento lógico, estructurado, bien establecido, y la forma en que normalmente se da el razonamiento entre el grupo de seres humanos, está dentro de alguno de los objetivos del centro de argumentación y razonamiento. Si hay alguna, no sé, algún objetivo ambicioso de poder acercar finalmente el razonamiento riguroso a una cotidianidad, o no, o si es un departamento académico encargado de su investigación. Sí, cuando hablo de lógica, yo inevitablemente estoy pensando en algo bastante más complejo que la lógica formal o la lógica enseñable, digamos, en un programa curricular. Es decir, por eso, y además que yo siempre recomiendo comenzar desde Aristóteles en adelante. No porque me guste particularmente el sistema aristotélico, pero me parece que la lógica hay que abordarla desde sus principios más intuitivos, ¿sí? Porque muchas veces los estudiantes ingresan a pensar en la lógica, ¿sí?, o en lo lógico desde los desarrollos más contemporáneos, ¿sí? Y eso te genera una confusión a veces notable, ¿no? Por ejemplo, a veces me he encontrado con estudiantes de posgrado en Derecho que comienzan a hablar de lógicas no monótonas, ¿no? Que son lógicas que son retractables, que no utilizan principios deductivos, etcétera. Y a partir de allí comienzas tú a derivar de como decía un filósofo, Sidney Morgenbesser, ¿no? Que decía, si P, ¿por qué no Q? ¿No? Entonces, y ahí ya la lógica se trivializa, ¿no? Entonces, por eso empezar como de lo simple, de lo intuitivo, y de ahí, y en la medida en que uno vaya comprendiendo o le vaya interesando, avanzar hacia otras cosas. Pero respecto de tu pregunta de los objetivos del centro, claro, cuando nosotros tú puedes abordar la lógica o las teorías de razonamiento que ya incorporan más psicología, etcétera, particularmente de dos puntos de vista, de manera normativa o de manera descriptiva. Cuando, por ejemplo, nosotros abordamos la lógica a nivel celular, vamos a tener un coloquio a fines de 2018 de lógica molecular, que están todos invitados. Entonces, allí estamos pensando, estoy simplificando las cosas, ¿eh? Estamos pensando en la lógica que existe a nivel celular, ¿no? De los procesos regulares, de los patrones que describen la interacción de proteínas en una célula, por ejemplo. Y ahí estamos de una perspectiva más descriptiva. Pero podemos también estar de una perspectiva normativa, es decir, cómo debiese ser el pensamiento si es que cuando tenemos objetivos, por ejemplo, de
que una idea se comprenda, que la podamos comunicar, que nuestro interlocutor la entienda y que logremos cosas juntos, ¿no? Cuando tenemos objetivos sociales, por ejemplo, es muy pertinente tener, comillas, una lógica, usar una lógica normativa, ¿no? Es decir, mira, a partir de todas las cosas que has dicho, por ejemplo, si estamos de acuerdo en que significan esto y que nos llevan a tales puntos, entonces tendríamos que coincidir en tales consecuencias. Si tú desconoces que mi lectura, es decir, que esos antecedentes son como yo los he relatado, pero dices, pero la conclusión es contraria a esa que tú me estás dando, entonces ahí tenemos el problema de lógicas divergentes. Es decir, que estamos pensando de manera distinta, que no estamos aceptando la realidad que tendríamos que compartir. O sea, no solo no estamos aceptando las mismas premisas, sino que tampoco estamos aceptando que los pensamientos se concatenan de una cierta manera. Exacto. Que debería ser igual para todos. Entonces, ¿o no? ¿O es válido que no sea igual para todos? Claro, porque uno de los planteamientos de la posmodernidad es que hay distintas lógicas y que todas son válidas en algún punto, dado que son distintos relatos y están en base a distintas experiencias. Lo que te quiero mostrar es eso, que cuando tú confundes el nivel descriptivo con el nivel normativo, que tienen objetivos distintos, entonces, claro, yo podría entrar a una discusión y decir, mira, fíjate que el sistema S1 que hemos encontrado nosotros que funciona en todos los organismos unicelulares, si lo utilizamos en esta conversación, vamos a estar en contra de lo que tú nos has dicho. Es una ridiculez, ¿no? No tiene sentido, porque cuando uno dice, mira, no estamos en el ámbito de la descripción de las lógicas posibles en un cierto evento, en una cierta realidad, en un cierto enfoque, sino que estamos, por ejemplo, pensando en objetivos que son objetivos colectivos, en objetivos sociales, entonces tenemos que coincidir en ciertas cosas, ¿no? Entonces, más allá de que nosotros tengamos un enfoque de la realidad distinto, por ejemplo, una ontología diferente, y aquí nos metemos hacia la epistemología, si tenemos una ontología que no compartimos, sí vamos a tener que ponernos de acuerdo en ciertas observaciones, en que lo que estoy diciendo haya sido observado por alguien, ¿sí? ¿Cómo podemos hablar cómo podemos llegar a conclusiones si es que estamos interesados en comunicarnos y llegar a conclusiones y tomar decisiones, por ejemplo? Si el objetivo es tomar decisiones, bueno, entonces tenemos que tener algún tipo de puente entre los dos. Claro, entonces la lógica sería una herramienta fundamental para hacer cultura, para vivir en sociedad. Si no, estaríamos viviendo en un solipsismo donde cada uno acepta su propia lógica y la valida. Sí, por cierto. Entonces, los desarrollos que ha hecho Maturana, por ejemplo, son espectaculares, son encomiables, han generado todo un desarrollo en la ciencia. ¿Para qué decir lo que ha hecho Varela, por ejemplo? Aquí nosotros hacemos investigación en microfenomenología, que eso tiene que ver con una cognición corporizada, etcétera. Pero el problema es que cuando tú utilizas cuando tú te paras desde el solipsismo, entonces estás dañando las posibilidades de convivir. Pero aparte de la dimensión pragmática que tenga la lógica, ¿no? De lo que adoptemos como consenso para poder comunicarnos y para poder construir, tú además trabajas en un área que es la lógica natural, ¿no? Sí. Entonces, ¿no hay algún referente natural al que uno se pueda referir para la lógica? Me estoy pensando en que no necesariamente cualquier construcción lógica posmoderna va a ser necesariamente válida cuando uno lo contrasta con la realidad. Cuando uno quiere construirse su propio sistema de ideas, a lo mejor funciona, pero cuando uno lo quiere contrastar con la realidad, no necesariamente. No, yo estoy pensando en un ejemplo que puede ser un poco tonto, pero donde uno tiene un acercamiento al aplicar la lógica a la realidad. Hay un juego que yo jugaba cuando chico y se llamaba Mastermind, creo, ¿no? Uno tenía que ¿adivinar la clave? No, exacto, uno tenía que adivinar un código de colores o cualquier cosa a partir de preguntas que uno iba haciendo y finalmente, por lógica, uno llegaba a la respuesta. Si yo tuviera una serie distinta de reglas lógicas, no habría llegado a esa respuesta. Entonces hay algo en la naturaleza, y no digo en la naturaleza biológica, sino simplemente en la naturaleza de la realidad, que nos dicta ciertas reglas de la lógica que funcionan y otras que no, independiente de las que queramos adoptar como sociedad para construir un consenso de algún tipo.
¿no? Entonces, ¿cómo ligas tú estas dos cosas? Si la diversidad de lógicas con la lógica natural que tú ves de alguna manera. Es que, bueno, mi maestra, Mara Manzano, que no estamos tan amigos ahora, no creo que me esté escuchando en este momento, porque no quise seguir en el proyecto, renuncié al proyecto de que estábamos investigando a Gödel, ¿no? Decía, no puedo, en un momento de racionalidad o de razonabilidad, dije, mira, no puedo decir algo más interesante de lo que ya se ha dicho respecto del teorema de completud, no de incompletud. Estaba trabajando en completud en Gödel. Así que renuncié a eso y Mara se enojó mucho conmigo. Mara Manzano, que es profesora de lógica, toda una eminencia en lógica matemática. Y ella decía, mira, finalmente un sistema puede ser llamado lógico o podemos hablar de lógica, decía, y dejémonos de cosas floridas, si es que puede reducirse a lógica clásica. ¿Sí? Si en algún punto podemos reducir a algún sistema cualquiera que hayamos inventado con las posibilidades que haya tenido, que pueda incorporar contradicciones, que pueda incorporar lo que tú quieras, si puede ser traducido a lógica clásica, se puede llamar lógica, ¿sí? Ahora, ¿para dónde iba con eso? A que hay ciertas cuestiones que son fundamentales para hablar de lógica. Hay ciertos principios que son fundamentales para que algo sea llamado lógico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de distintas lógicas, estamos hablando en realidad de otra cosa, ¿no? Es de que nosotros podemos construir ciertos sistemas con principios diferentes, que en algún grado van a mostrar divergencia, ¿no? Pero en realidad no estamos hablando de lógicas diferentes, ¿no? Estamos hablando de sistemas de pensamiento, de sistemas de principios, de cierto grado de compatibilidad de información, pero son otras cosas. Estamos más a nivel de problemas que se plantean en la epistemología, pero no en la lógica, ¿no? Yo creo en eso. Es polémico, un punto que no está zanjado tampoco. Claro. Pero en fin. Me parece súper interesante el nexo entre lo que tú describes ahora, esto de la diferencia entre la lógica descriptiva, que vendría a ser estos distintos tipos de pensamiento, ¿cierto? Y una lógica, porque uno al decir una lógica normativa, hay cierto grado de imposición. Y ahí entonces la pregunta que haría este posmoderno sería, bueno, está bien, hay muchas lógicas descriptivas, pero ¿por qué es esta la lógica que deberíamos adoptar de forma normativa? Porque es consistente. Ya, eso es lo que yo quería llegar, que en el fondo hay alguna argumentación que uno podría hacer detrás de por qué se utiliza esta lógica de forma normativa. Sí, de nuevo, otra cuestión que era muy gráfica, muy escolar, ¿no? Que también de nuevo con Mara Manzano. Hay Mara Manzano y Antonia Huertas, que es una profesora de la Universidad de Cataluña, escribieron un libro sobre lógica que puede enseñar mucho mejor lo que me estás preguntando, que se llama Lógica para principiantes, que es un título irónico. Un libro súper difícil. Pero está en Alianza Editorial, si no me equivoco, y que se puede adquirir. Lo mismo que Hubert Marraud, que son libros de lógica en español, ¿sí? Hay libros muy buenos en inglés, pero el problema del idioma siempre es un problema de acceso. Entonces, tiene dos textos fundamentales. Uno que se llama Methodus Argumentandi, que es el libro que yo he usado desde el 2007 para enseñar argumentación, y uno que se llama Es Lógico, que es un poco la pregunta que tú me hacías, Claudio, al principio. Yo recomiendo mucho eso. Pero respecto a esto del principio muy escolar, decía que un sistema lógico, una lógica, para que nos entendamos, está como en un balancín. O sea, tú tienes por un lado, puedes ganar consistencia, pero perder expresividad. Y si ganas expresividad, pierdes consistencia. Entonces tú puedes generar lógicas muy expresivas, es decir, que pueden incorporar mayor complejidad, ¿sí? Porque una lógica de primer orden, una lógica proposicional, es muy compacta, es muy consistente, ¿sí? Pero puede expresar muy pocas cosas, ¿sí? No puede dar cuenta, por ejemplo, de aspectos polisémicos de una lengua, ¿sí? Para decirlo más fácil. Pero es muy consistente, o sea, no va a presentar contradicciones en ningún punto. Y tú puedes, alguien por ahí, un postmoderno, un poco lo voy a decir en chiste, ¿no? Puede presentar una lógica, qué sé yo, una lógica freudiana, ¿sí? Que va a ser muy expresiva porque va a incorporar todas las contradicciones psíquicas que pueden darse en un sueño, pero va a ser muy poco consistente. O sea, y eso es una tontería decirlo así, porque en realidad decir que no es consistente ya murió el sistema. Claro, terminológico. Pero eso es, en ese balancín nos estamos moviendo siempre.
Ahora, pasando acá, tú también has trabajado directamente el tema del pensamiento crítico. Conversamos alguna vez en otro contexto sobre que estás estudiando en este momento, hay ciertos test que se utilizan. ¿Cómo entra la lógica dentro del análisis del pensamiento crítico? Ya es una pregunta súper buena y entra de maneras que uno no se lo espera. Porque, por ejemplo, yo he trabajado fundamentalmente en la construcción de 2 pruebas, con un grupo en Salamanca, con Carlos Saiz, revisando los ítems de un test que se llama Penn-Crisal, que ha sido utilizado, no sé si todavía lo usan mucho, pero que se basa, para hacer la historia corta, se basa en el principio de respuesta única, ¿sí? Es decir, que hay una respuesta que es mejor a las otras en la selección. Detrás de eso está el imperativo lógico, ¿no? Es decir, que hay una respuesta que es más lógica que las otras. Uh-huh. Bueno, la prueba tiene las propiedades formales que tiene toda prueba, pero eso hace un poquito de ruido cuando se trata de pensamiento crítico. ¿Podrías darnos una definición de pensamiento crítico? Porque ese es uno de los fetiches de la asociación y lo estamos siempre dando vuelta, pero tal vez sería bueno que tú nos dijeras qué es lo que entiendes por pensamiento crítico. Sí. El problema es que el pensamiento crítico, por ejemplo, Diane Halpern en el texto del 2004, reúne no sé cuántas definiciones de pensamiento crítico, y aquí ocurre como ese dicho que es del fútbol, ¿no? Cada maestrito con su librito. Entonces, cada tipo que escribe un texto de pensamiento crítico pone su propia definición. Uh-huh. Si me preguntas a mí qué es el pensamiento crítico para diferenciarlo de inmediato del pensamiento crítico en la tradición marxista latinoamericana, ¿sí? Uh-huh. que tiene que ver con otra cosa, o con la teoría crítica, muchas veces se confunde. Uh-huh. El pensamiento crítico que viene de la tradición más cognitivista anglosajona, para que nos ubiquemos en eso, tiene que ver con un movimiento intelectual que lo que pretendía, y ahí no estoy haciendo una definición disciplinaria, estoy haciendo una definición más o menos como de un ambiente intelectual, que lo que intenta es destacar, poner en valor un conjunto de habilidades o de competencias que parece que son fundamentales para el desarrollo de esta sociedad contemporánea. Entonces, cuando tú... Y la definición la vamos a jugar, digamos, de manera relevante cuando seleccionamos esas competencias. Uh-huh. Porque si decimos, mira, porque no es lo mismo decir que la competencia fundamental del pensamiento crítico es el análisis argumentativo, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa con otras? Por ejemplo, el pensamiento probabilístico. Entonces, si tú aplicas, por ejemplo, que ha sido un problema técnico, que las pruebas de pensamiento crítico muchas veces correlacionan muy bien con las pruebas de comprensión de lectura, ¿sí? Uh-huh. Eso, no sé si ya se ha estudiado bien, yo no he leído la literatura en torno a eso. Entonces dice, bueno, si tenemos buenos puntajes en esta área, entonces ¿para qué vamos a incluir un curso de pensamiento crítico? Y en la Portales nosotros hicimos las mediciones y los estudiantes tienen puntajes bastante altos en análisis argumentativo, en razonamiento verbal, etc. Entonces parece que es irrelevante incorporar formación en pensamiento crítico. Pero resulta que estás invisibilizando otras que son, para mí, porque la pregunta tenía que ver conmigo, uh-huh, fundamentales para el desarrollo del pensamiento científico, que creo que ahí está el tema. Uh-huh. Entonces, cuando me preguntan ¿qué crees tú que es el pensamiento crítico? Por un lado, yo creo que es un movimiento intelectual. Por ejemplo, ustedes son parte o convergen con ese movimiento, ¿no?, del pensamiento crítico, que es el ánimo, el ethos fundacional del pensamiento crítico. Uh-huh. Pero para saber qué es lo que es, o qué es lo que estamos valorando, qué estamos poniendo en valor, tiene que ver con cuáles vamos a seleccionar. Entonces, cuando yo pienso en eso, pienso en cuáles son los problemas que tenemos hoy día a nivel global, y creo que en ese sentido el pensamiento probabilístico, la resolución de problemas, el testeo de hipótesis
y la toma de decisión son los que van a definir el pensamiento crítico. Eso tú lo referiste como habilidades. Como que conjuntos son, de habilidades. Conjuntos de habilidades, sí. Pero de nuevo de una manera pragmática como para funcionar bien en esta sociedad, algo así lo Sí. dijiste, ¿no? Y yo de nuevo echo de menos el anclaje con la realidad. No hay un rol que juegue la realidad como para decidir cuáles son los razonamientos correctos, más allá de que sean prácticos o no. Pues si uno está metido en el Vaticano, a lo mejor el conjunto de habilidades que tienes que tener son unas que no tienen nada que ver con el pensamiento crítico, con lo que nosotros entendemos como pensamiento Sí. crítico por lo menos, pero que te van a permitir un éxito en esa sociedad. Sí, ¿no? Entonces ahí te metes con otro tipo de cuestiones que tienen que ver con que, bueno, esta es una conversación más larga, y que tiene que ver con hay otras personas que han definido el pensamiento crítico en base a dos cuestiones que serían fundamentales. Una que es la revisión de las creencias y la flexibilidad en relación a las conclusiones, ¿sí? Entonces, parece que esas dos conductas son parte digamos, descriptiva del comportamiento crítico. O sea, que las personas debiesen ser capaces de revisar sistemáticamente sus creencias, ¿sí? Y debiesen ser capaces de ser flexibles ante las conclusiones que ellos o ellas obtienen, ¿sí? Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el papel de la realidad, allí estoy pensando en una flexibilidad, pero no una flexibilidad abierta al estilo de una posmodernidad, digamos, pluralista en términos epistemológicos, sino que a la autocorrección, ¿sí? Es decir, no presuponemos, no es un movimiento a priorista, no estoy en una idea a priorística del pensamiento crítico, sino que más bien pensando en que con esta apertura mental, por eso de lo que Maite conversábamos sobre la apertura mental, va a ser muy relevante que haya esta flexibilidad respecto a las consecuencias y esta capacidad de revisión de las propias creencias que tengo, pero proyectadas hacia la capacidad de corrección sistemática. O sea, si alguien va a anteponer en una sociedad democrática principios, por ejemplo, doctrinarios acerca de un Dios que es el que nos va a señalar el destino de este país, bueno, tiene la libertad de creer en eso, pero yo lo que le exigiría es que debe ser capaz de revisar esas creencias con la evidencia disponible y que esté disponible además a que las consecuencias a las que lleguemos poniendo a prueba sus ideas las tenga que aceptar. Yo creo que algo importante ahí, o que podríamos destacar, es que en el libro de Diane Halper ella menciona que el uso y la comprensión de los silogismos es muy importante dentro del pensamiento crítico, y eso se puede aplicar a lo que tú estabas conversando, porque si es que uno tiene premisas que son válidas, o sea, y considerando válido como algo que tiene evidencia científica que lo respalde, y evidencia científica de buena calidad, uno puede llegar a buenas conclusiones. Pero si uno utiliza silogismos o premisas que son inválidas, entonces eso no nos va a poder llevar a buenas conclusiones. Y el pensamiento científico lo que busca es acercarse de mejor manera a la realidad. Entonces, me parece que esas deberían ser las premisas, o premisas con evidencia las que nos puedan guiar, y no premisas que nos sirvan para cualquier cosa, o, dado lo que decía Daniel, nos servía en el Vaticano nos servía un tipo de lógica, pero esa lógica esas premisas no tenían sustento en evidencia empírica, o pueden no tenerlo. Entonces, esas conclusiones a las que se llegan no son válidas. Sí, en ese sentido yo estoy siendo procedimentalista más que fundamentalista, ¿no? No estoy entregando tantos fundamentos por una definición, sino que estoy entregando procedimientos que me parece que son válidos y respetables para poder llegar a ciertos resultados. Claro. Y ahí es importante, por ejemplo, la tradición científica en términos de cómo se opera hoy día en ciencia a través de las publicaciones, con todas las críticas que uno puede hacer al sistema global de publicaciones, pero fundamentalmente, para reducirlo a un par de frases, cualquiera puede pensar cualquier cosa, ¿sí? Ahora, tiene la obligación, como la carga de la prueba la tiene usted. Si usted piensa lo que está pensando, póngalo, ponga su evidencia, ordene sus ideas, muéstrenos en qué consisten sus ideas y publiquen en el lugar y esté a disposición de las críticas que le van a hacer, ¿sí? Por otra parte,
si está en la posición crítica, si no cree en la evidencia que yo estoy mostrando o en la estructura de un razonamiento que nos parece más respetable, entonces no me esté lanzando piedras desde la calle, sino que escriba las razones que tiene para decir que lo que yo estoy diciendo es falso o no es sostenible. ¿Sí? La tradición científica hoy día se mueve así. No hace una censura previa, sino que nos da la oportunidad para poder exponer públicamente cuáles son mis ideas, las que tú tengas, pero muéstranos cómo funciona tu cabeza, ¿no? Para poder decir algo. Claro. Es interesante, hay como varios nexos acá entre el pensamiento crítico que estamos hablando y el pensamiento o la práctica científica. Uno lo podría ver desde muchas perspectivas, pero en el fondo hay nexos tanto de principios, como que podría decir más coloquialmente como más filosóficos, entre ambas ramas, de términos prácticos, porque claramente las estabilidades de pensamiento crítico son necesarias para el desarrollo de una buena ciencia, pero al mismo tiempo pareciera ser que el pensamiento crítico, como cuando tú lo relatas como movimiento intelectual, pareciera ser que lo que intenta es tomar este mecanismo, abstrayéndonos un poco, como tú dijiste, de las críticas, pero estos mecanismos al menos que en teoría son los que subyacen en la empresa científica, quizás correrlos o trasladarlos hacia como el pensamiento cotidiano y hacia la gente común que no necesariamente está dedicada a la investigación científica. Sí, ahora hay maneras siguiendo un poco lo que tú estás diciendo, hay maneras de definir el pensamiento crítico de manera más cognitiva, es decir, como que el pensamiento crítico es un pensamiento intencionado, es un pensamiento sistemático, que tiene ciertas características, que no depende completamente de una motivación extrínseca. Los elementos motivacionales son súper importantes en el pensamiento crítico. Ahora, pero ahí pasamos a la definición del pensamiento crítico de una perspectiva psicológico-cognitiva, ¿sí? Lo que yo prefiero, en otro momento podríamos ir al núcleo, ¿no? Pero prefiero describirla más procedimentalmente y más como ir hacia cuál es el espíritu del pensamiento crítico cuando emerge en Canadá, en Estados Unidos. ¿Tú has tenido alguna experiencia respecto a tema educativo, a la relación? Porque, claro, conocemos el problema que existe en Chile, pero ¿has tenido alguna experiencia de poder hacer alguna intervención? Sí, claro, sí. Bueno, de hecho, hicimos el estudio en la carrera de psicología en la Portales, con la cohorte del año 2011. Aplicamos el HARPER en el 2011, lo seguimos hasta el 2014, tratando de evaluar cuáles eran qué efecto tenían los cursos que habíamos introducido en la malla, que era un curso de argumentación y un curso de razonamiento. En el de razonamiento enseñábamos básicamente este desarrollo que es más o menos contemporáneo de las ideas de Tversky y Kahneman sobre sesgos del pensamiento. ¿Sí? Pensamiento probabilístico, pensamiento ecológico, como lo llamaban los psicólogos de Columbia, etcétera. Eso, ¿sí? Y hicimos los seguimientos, las evaluaciones y nos encontramos con estas cosas interesantes. Por ejemplo, que los estilos motivacionales son fundamentales, que las personas que tienen un estilo motivacional intrínseco superan igualmente las tareas, pero los que necesitan de apuntalamiento necesitan programas específicos. Otra cosa es que cuando tú, y esto es un poco impopular, pero cuando tú comparas, por ejemplo, con test de inteligencia, después te das cuenta que los que tenían puntajes más altos de inteligencia aprovecharon muchísimo más el curso de pensamiento crítico, y que los que puntuaban más bajo se quedaban un poco estancados en su performance. Entonces hay un grado de dependencia entre las dos. O sea, el delta era más grande en esto. Claro. Entonces tú tienes que los chicos que tienen más habilidades, no voy a decir por qué, ¿no? Pues hay temas culturales, sociales, simplemente los datos. Los datos nos muestran que los chicos que puntuaban más en las pruebas de inteligencia, el curso de pensamiento crítico lo aprovechaban así muchísimo. Y los que no lo tenían, se mantenían estancados, puntuando casi lo mismo en la prueba de entrada y la prueba de salida. ¿Tienes una lista corta de habilidades, de herramientas que debería considerar el pensamiento crítico, sobre todo cuando uno quiere transmitirlo a gente que no está o necesariamente expuesta a estas ideas? ¿Tienes así como una lista de habilidades cortas? Tú hablaste de unas grandes categorías, sí, pero de repente un poco más específico que nos pudiera
dar tu diagnóstico de qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Siguiendo un poco lo que la tradición en la que yo he estado estudiando fundamentalmente, yo creo que qué cosas son fundamentales. El ser capaces de analizar, de distinguir, diseccionar textos argumentativos. Por ejemplo, como consejo, si hay algún profesor que esté escuchando que pues tenga la posibilidad de hacerlo, ser capaces de trabajar con distintos materiales textuales, es decir, por ejemplo, que contengan argumentación, cartas del diario, un trozo, por ejemplo, de un artículo científico, un discurso, un posteo de Facebook. Eso, ser capaz de analizarlo. ¿Qué significa analizarlo? No que entregue un reporte, pero decir, mira, aquí uno puede distinguir 3 partes. En la primera, en que nos cuenta de qué se trata lo que le molesta. La segunda, en la que dice por qué está en desacuerdo. Y la tercera, qué puede pasar. ¿Ya? Si alguien puede hacer ese análisis, distinguir partes, súper fácil distinguir partes, ya tiene el 50% de lo relevante. Es decir, ok. Y después vamos a ver la estructura secuencial de eso. A ver, el objetivo que se propuso, cuando dice, ¿sabes qué? Esto no puede seguir ocurriendo por estas razones. El objetivo que se puso, ¿lo cumple con las razones que da? Uh-huh. Esa pregunta solo se la puede responder cuando primero has sido capaz de estructurar el texto y ver cuáles son sus partes. Claro. ¿Sí? Entonces, que tiene un poco que ver con lo que tú decías, que se ha perdido la enseñanza de la estructura al principio. Claro. Es que ya nadie segmenta una frase. O sea, esto de distinguir el sujeto del predicado, a propósito de la pega que hicimos con el análisis del proceso constituyente, ahí tengo, pero no me quiero ir para ese lado, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso, que es como la relación entre la parte y el todo. Mira qué fácil, la parte y el todo. Es decir, cuáles son las partes de este texto. Ya, no le ponga nombre, ¿para qué le vamos a agregar literatura? ¿Cuáles son las partes? Ok. Ya. Con esas partes, ¿usted cree que esto tiene una estructura? ¿Para qué le vamos a preguntar de lógica? ¿Tiene una estructura esta cuestión? ¿Cumple su objetivo? ¿Llega a...? ¿Qué hizo aquí? ¿Está pidiendo? ¿Está prometiendo? ¿Sí? Y uno puede hacer preguntas simples y la teoría, si quiere, se la da después. ¿Por qué le vamos a decir que vamos a hacer análisis pragmático? Pregunte qué es lo que está intentando hacer alguien cuando escribe. En fin, eso. Lo otro es, punto 2, el razonamiento verbal. Ser capaces de defendernos de contenidos que subyacen a la información que obtenemos vía conversacionalmente, vía aviso publicitario, vía, qué sé yo, la entrevista en la tele. Es decir, el razonamiento verbal, si tú quieres, tiene mucho que ver con la capacidad de distinguir de manera natural los movimientos manipulatorios que existen en la información. O sea, que sería una de las habilidades que más nos sirve para la vida cotidiana, para una sociedad que está repleta de estímulos, donde estamos recibiendo información todo el tiempo de Internet. Yo evito referirme a las taxonomías de falacia. Aquí estamos hablando un poco de eso, ¿no? Sí. Porque en la práctica los chicos casi siempre después se quedan con los nombres. Entonces pues me dicen, es que eso es una falacia tu quo, que esa es una de descalificaciones, porque como el fetichismo de los nombres, y como son en latín, así como mejor. Pero lo importante es no estarse tirando etiquetas, ¿no? Sino que decir, mira ya, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Uh-huh. Ok, ya. ¿Qué fue lo que dijo? Y ahí volvemos al análisis argumentativo, que es un análisis lógico, pero del lenguaje natural. Uh-huh. Así, ¿cuáles son las partes? ¿Qué es lo que dijo que iba a hacer? ¿Lo hizo? En fin, ya. Detrás de esto, ¿cómo podríamos... ¿Esto es válido, este paso que existe? Ya, mira, ¿sabes qué? Eso se llama, por ejemplo, que es muy habitual, ¿no? El pendiente resbaladiza. Uh-huh. ¿Mm? Generar una amenaza, porque si estas cosas ocurren ahora, van a ocurrir después, etcétera, ya. El manejo del tiempo, en fin. Ya, razonamiento verbal. Bueno, y en tercer, esas son las dos primeras habilidades que son fundamentales y con las que habría que generar ejercitación.
y a donde tenemos el agujero más grande, por lo menos de nosotros, bueno, tú, Maite, sabes que hemos tomado datos sí, del en pensamiento. varias regiones, Sí. aquí en Coquimbo, En Atacama. en Copiapó, etcétera. Y en Chile, en donde peor estamos es en pensamiento probabilístico. Hay un ítem de la prueba de Halpern, no sé si me parece que ya me acuerdo por el número, o sea, como el 32 por ahí, que salen todos mal. Y es súper simple, ¿no? Que tiene que ver cómo nosotros pensamos probabilidades naturales. No se trata de cálculo estadístico. Y ese es otro problema, que por ejemplo en psicología o en las carreras de salud, por el tema de la bioestadística, se enseña estadística formalmente. Entonces el tipo o la chiquilla se sienta, pone el SPSS u otro programa de estadística, hace los ejercicios y sale como habilitado para hacer cálculos estadísticos. Pero siguen teniendo un pensamiento probabilístico natural absolutamente deficitario. Qué interesante. ¿Y cuál es la forma de entrenar esa habilidad en particular? Con situaciones cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, la situación clásica es, por ejemplo, de una chica que quiere ser estrella de cine, ¿sí? Entonces supongamos que vive aquí en Santiago, ¿sí? Y ella calcula que si viaja se va a vivir a Hollywood, las probabilidades de ser estrella de cine aumentan considerablemente, dado que todas las estrellas de Hollywood que ella conoce vivían allí, o en Los Ángeles, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta si ese razonamiento es como razonable desde el punto de vista probabilístico, el 80% de los chilenos dice que sí. ¿Sí? Y después tú empiezas a explicar por qué no es así. O cuál es la probabilidad de que alguien en el aeropuerto que tú lo ves salir de la puerta principal del aeropuerto y viene con una polera que dice como yo amo Nueva York y que está en inglés, ¿cuál es la probabilidad de que sea gringo? Entonces cuando dices que la probabilidad es ínfima, dado que estamos en Chile y que somos 17 millones de habitantes y que ¿te fijas? Ese tipo de manejos probabilísticos naturales es súper deficitario. Y cuando tú los mides en tercer año o en cuarto año de universidad con chicos que ya han pasado por estadística 1, estadística 2 y siguen teniendo el mismo puntaje en ese tipo de ítems, entonces te das cuenta que hay un problema. Ese es un problema importante para un segmento súper amplio de la población, porque finalmente hay gran parte de la realidad que solo se puede entender a través de estadísticas, ¿no? Donde el caso particular no sirve absolutamente de nada. El caso de la pseudoterapia médica, que tanto color le hemos dado en otros programas, es un ejemplo clásico donde un caso no dice absolutamente nada. La única manera de saber si algo funciona o no es a través de estadísticas. Pero aún así parece que fuera un problema de segundo orden o un objetivo más lejano, si uno quiere, comparado con los dos primeros que viste, ¿no? Análisis de texto y la argumentación verbal, pensando en que en una sociedad que tiene pobre comprensión lectora de partida, ¿no? Entonces, para el análisis de un texto habría que partir más abajo todavía de la habilidad lectora. ¿Cómo ves tú así en la sociedad? ¿Cuál es tu pesimismo o tu optimismo en términos de lo que se puede lograr como un cambio, yo no diría radical, pero una mejora que permea a un segmento más amplio de la sociedad con el análisis de estas herramientas, con una educación de este estilo? Sí, nosotros estamos comenzando ahora el diseño de una investigación para ver la correlación de la creencia en conspiraciones con algunos estilos cognitivos. Ya lo hicimos antes con tendencias políticas, ¿no? Y mi visión es más bien como pesimista, ¿no? Porque cuando hacemos el estudio en psicología de la Portales estamos trabajando con el 10% superior de la población, claro. Y aún así las muestras o sea, los resultados son medianos, ¿no? No son muy alentadores. Entonces tú pensás que qué pasa con el resto, pero aún así yo soy pesimista por la situación actual,
pero sí hay brotes verdes, ¿no? Porque los rendimientos van subiendo, lento, pero van subiendo. Probablemente se tiene que ver con un cambio social mayor, con un cambio, con una mejoría en la calidad de la educación, etcétera. Pero hay muchísimo que hacer en ese sentido. Yo creo que por eso que la labor que tienen ustedes en relación a esto de ir mejorando, o por lo menos poner en valor ciertas habilidades, ciertas competencias, o poner el dedo en el daño que generan ciertas creencias, es una labor de tremenda responsabilidad social, que no está siendo tomada en cuenta por quienes toman decisiones. Y ahí las lecturas políticas son amplias, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que es una labor de gran importancia, de extrema importancia, y que también va aumentando. Eso también es interesante, que hay harta gente hoy día que está trabajando en desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento complejo, pensamiento científico, a nivel investigadores en universidades chilenas. Yo he tenido personalmente la intención de generar una especie de coloquio, una reunión con todos ellos para conocerlos y a ver qué podemos hacer, porque como suele ocurrir con la investigación científica, se queda en la revista, la compartimos en un coloquio en que existen los mismos amigos de siempre. Claro. Pero no tiene la penetración social que eso debiese tener. Ahora tenemos una gran oportunidad el próximo año. No podemos probablemente ser muy infidentes todavía, pero sí. Probablemente el próximo año a nivel institucional podría esto ser impulsado como una actividad, qué sé yo. Estamos acercándonos a la hora, así es que podemos lanzar las preguntas estrellas que tengan guardadas para último minuto. Algo importante que yo creo que saqué como conclusión cuando leí la definición de pensamiento crítico de Halpern, es que ella menciona que el pensamiento crítico es un pensamiento dirigido versus el pensamiento no dirigido. Y creo que esa es una extensión súper útil para comprender de qué estamos hablando. O sea, el uso de la lógica es una forma de dirigir tu pensamiento hacia una conclusión válida, claro, y no dejar que la intuición, o como la entendemos, como la entiendo yo al menos, que esta intuición que es como el aprendizaje de determinadas cosas que nos va haciendo algo, como nos hacen hacer un impulso de hacer algo de una determinada manera, es distinto a adoptar un método o darse cuenta conscientemente de cómo uno está pensando. Entonces creo que eso es muy, muy, muy importante, hacer esta distinción de que no es dejarse llevar, no es que uno... es no dejar que el pensamiento vaya solo, sino que llevarlo de alguna manera. Y eso es a lo que apunta un poco el pensamiento crítico, de acuerdo a lo que yo entiendo como en términos generales. Sí, hay tantos elementos importantes. Lo que tú dices, que sea un pensamiento dirigido, me recuerda ya entrar al núcleo del problema del pensamiento crítico en términos cognitivos. Pensar críticamente implica una carga cognitiva mayor que no hacerlo. Que es lo que menciona Kahneman. Y por cierto, y razonablemente, no estamos tan dispuestos a tener pensamiento crítico de la mayoría de las cosas, ¿no? Porque por los costos que eso nos trae a nivel cognitivo. Ahora bien, el punto es cómo, cuando no se da eso de manera espontánea, cómo el entorno de alguna manera te lleva a tener un pensamiento riguroso para que tú tengas que asumir las tareas como las tienes que hacer. Si el entorno o los contextos no son exigentes, no son rigurosos, no solicitan esas características o esas propiedades, entonces tampoco los individuos lo van a hacer por sí mismos. No tienen por qué hacerlo, porque en términos de efectividad cognitiva, la decisión es no aplicar una carga cognitiva donde nadie te está obligando a que lo hagas. Ahora la otra aproximación sería como tratar de trabajarla desde el punto de vista motivacional, ¿no? Como que existiera un interés propio de generar de hacer este trabajo extra. Y ahí entra mucho lo que tú decías antes, Maite, que en el fondo tenemos esta sobrecarga de estímulo, y eso significa que, me imagino, que el contexto hace que la tendencia sea justamente a inhibir todo ese proceso cognitivo. O sea, ya estamos procesando mucha información sensorial, estamos procesando información en grandes cantidades, pero que no tenemos ni las habilidades, los chilenos en general, ni tampoco tenemos la motivación, ni las razones
como lo que tú decías de la externa, para hacer una evaluación rigurosa de toda esa información que percibimos. Entonces se habla mucho, y esto es como ya un cliché político de la era de la información, que ahora todos podemos aprender todo en internet, etcétera, pero al mismo tiempo este bombardeo de información, sumado a la falta de la habilidad y a la falta motivacional, se está volviendo un problema en el mundo, y es lo que nos ha llevado a todas las palabras de moda, la posverdad, etcétera, que están invadiendo de forma súper globalizada los ámbitos de la ciudadanía. Ese es el versus del problema. Es decir, cuando recién lo graficaba el problema con la enseñanza estadística versus la competencia probabilística, tiene que ver con eso, que ya tenemos una herramienta fantástica para hacer análisis estadístico y no necesitamos conocer por qué, cuál es la fórmula, cuál es la razón de la fórmula para hacer ciertos cálculos. Entonces ya estamos en una era de cognición extendida, ¿no? Se podría decir que quizás también incluso en el mundo como más académico de los estudios, tal como ahora, para hacerle una analogía, la gente común, uno no conoce bien cómo funciona el celular, por ejemplo, la tecnología, pero uno está muy acostumbrado al manejo de ella. Pasa algo parecido en el que se ha separado tanto o se ha complejizado tanto las habilidades o las herramientas que utilizamos para hacer análisis riguroso, desde el punto de vista científico incluso, que ya uno como un individuo que se dedica a la práctica científica ha dejado de entender justamente cómo funciona, y esto es una cosa paralela tanto en el ámbito como ciudadano como en el ámbito académico. Hay interpretaciones varias en ese sentido. Hay gente que está más en el lado de la filosofía como posthumanista, diría que en realidad somos seres de hibridación y que las tareas son más bien ahora colectivas, que hay una cognición más bien extendida que de procesamiento central, etcétera. Ahora bien, yo creo que estamos lejos de eso, que hay un poco de un entusiasmo filosófico con ese tipo de respuestas, y a mí lo que me interesa como profesor, ahora bajo un poco a la tierra, como profesor me interesaría que desarrolláramos pensamiento crítico, que generáramos los marcos para que eso se diera mejor, que hiciéramos inversión en rigurosidad y menos en cuestiones anexas o tonterías como estar más tiempo en el colegio, pero pensar peor, digamos. O sea, ahí esa es para otra sesión, ¿no? Sí, queda la sensación de que nos queda mucho tema, queda mucho por conversar. Pero yo creo que vamos a dejar hasta acá con una nota optimista de que hay cosas que se pueden hacer. Sí, de todas maneras. Y que probablemente hay novedades interesantes el próximo año que no podemos conversar. Exactamente, ¿no? Que a nivel institucional del Estado puede haber una iniciativa que funcione. Me gustaría terminar diciendo que, como para motivar a los escuchas, que hay investigaciones que muestran que cuando uno ejerce pensamiento crítico hay una correlación con mayor cantidad de logros en la vida cotidiana. O sea que podría sernos útil el pensamiento crítico para alcanzar lo que nosotros queremos lograr. Que tiene una utilidad práctica. Para temas relacionales también. Claro. Sí. Eso, la unidad de marketing tenía que sacar la última palabra. Para motivar a la gente. En términos pragmáticos, efectivamente, puede ser una muy buena herramienta. Claudio Fuentes, millón de gracias por acompañarnos, gracias por esta estimulante conversa. Sí. Gracias a los panelistas, Maite, Claudio Chico y Daniel en los controles. Nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chau, chau. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.